chicos, vamos muy bien. Espero que sigan con la energía positiva en la que están recibiendo los conocimientos a través del aula invertida. En esta ocasión les explicaré 4 ejercicios del binomio al cuadrado. Veamos que es muy fácil. Vamos a resolver el siguiente producto notable, que es un binomio al cuadrado. Pero, ¿por qué binomio? Porque tenemos 1 y 2 términos y está elevado al cuadrado. Acá tenemos la fórmula del binomio al cuadrado. Veamos que es algo muy fácil y solamente es reemplazar. Entonces, al primer término lo vamos a llamar A y al segundo término lo vamos a llamar B. Y veamos que es solamente reemplazar. ¿Qué me dice la fórmula? A al cuadrado, o sea, el primer término elevado al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? 2x al cubo. Entonces lo ubico acá. Abro paréntesis, 2x al cubo y la fórmula me dice elevado al cuadrado. Después, ¿qué signo va? Más. Después, 2 veces a por b. Entonces escribo 2, abro paréntesis. ¿Cuál es a? 2x al cubo. 2x al cubo. Multiplicado por b. ¿Cuál es b? 8x. ¿Qué me dice la fórmula? Más b al cuadrado. Entonces más, ¿cuál es b? 8x. Y elevado al cuadrado. Solamente lo que nos falta es resolver. Entonces, 2 elevado al cuadrado. 2 por 2 me da 4. X al cubo elevado al cuadrado, recordemos esa propiedad de la potenciación que dice que se multiplican los exponentes. 3 por 2 me da 6, entonces me quedaría x a la sexta potencia. Después, más por más me da más y más por más me da más. 2 por 2, 4 y 4 por 8 me da 32. Entonces, x al cubo por x, recordemos esa propiedad de la potenciación que dice que se suman los exponentes. Entonces 3 más 1 me da 4. Entonces me quedaría como x a la cuarta potencia. Después, más 8 elevado al cuadrado es lo mismo que 8 por 8 que me da 64. Y x elevado al cuadrado me sigue dando x al cuadrado. Acá tenemos el resultado del producto notable. ¿Sí ven qué fácil? Y más cuando nos aprendemos la fórmula del binomio al cuadrado. Les voy a enseñar un truco para aprendernos esta fórmula de una forma más sencilla. Y es el primer término elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Teniendo en cuenta que A es el primer término y b es el segundo término. ¿Sí ven qué fácil? Ahora vamos con el ejercicio. Entonces vamos a realizar lo mismo que en el ejercicio anterior. Al primer término lo vamos a llamar A y al segundo término lo vamos a llamar B. Y solamente es reemplazar la fórmula. ¿Qué dice? El primer término elevado al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? 3x al cuadrado. Entonces abro paréntesis, 3x al cuadrado. ¿Y qué me dice la fórmula? Elevado al cuadrado. No se nos puede olvidar. Después, más 2 veces a por b. Entonces, 2. ¿Cuál es a? 3x al cuadrado. Entonces lo ubico acá. 3x al cuadrado. Por b. ¿Cuál es b? 3y. Entonces pongo acá 3y. Y cierro paréntesis. ¿Qué me dice la fórmula? Más b al cuadrado. Entonces, más, abro paréntesis. ¿Cuál es b? 3y. Pongo 3y. Y la fórmula me dice que elevado al cuadrado. Solamente es resolver. Entonces, 3 al cuadrado me da 3 por 3, me da 9. X al cuadrado elevado al cuadrado, recordemos esa propiedad de la potenciación que me dicen que se multiplican los exponentes. Entonces quedaría x
2 por 2 me da 4. Después, más por más por más me da más. 2 por 3, 6. Y 6 por 3 me da 18. X al cuadrado por y me da x al cuadrado y. Sí. Después, más 3y al cuadrado. 3 elevado al cuadrado me da 9, porque 3 por 3 me da 9. Y y elevado al cuadrado me sigue dando y al cuadrado. Entonces, acá tenemos el resultado del producto notable. Continuamos con las otras explicaciones, pero en resta. Recordemos esa fórmula tan sencilla que es el primer término elevado al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Teniendo en cuenta que a es el primer término y que b es el segundo término. Vamos con los ejercicios. Continuamos con el siguiente producto notable y es un binomio al cuadrado. ¿Por qué binomio? Porque tenemos uno y dos términos y está elevado al cuadrado. En esta ocasión vamos a resolver este binomio al cuadrado pero en resta. Y acá tenemos la fórmula que ya la hemos practicado en explicaciones pasadas. Entonces, al primer término lo vamos a llamar A y al segundo término lo vamos a llamar B. Y solamente es reemplazar. ¿Qué me dice la fórmula? A al cuadrado, o sea, el primer término elevado al cuadrado. O sea, 6x elevado al cuadrado. Después, menos 2 veces a por b. Entonces, 2 veces, ¿cuál es a? 6x. ¿Y cuál es b? Y más b al cuadrado. Entonces, ¿cuál es b? Y. Entonces sería y elevado al cuadrado. Y acá lo único que tenemos que hacer es resolver. 6 al cuadrado me da 36. ¿Por qué? Porque 6 por 6, 36. Y x elevado al cuadrado me sigue dando x al cuadrado. Y acá, menos por más me da menos. Y menos por más me da menos. 2 por 6, 12. Por 1 me sigue dando 12. Y x por y me da x, y. Más y elevado al cuadrado me sigue dando y al cuadrado. Y acá tenemos el resultado de nuestro producto notable. Recordemos que ya dedujimos las fórmulas del binomio al cuadrado en explicaciones pasadas. Ahora lo que falta es reemplazar y resolver. Vamos a ver. Continuamos con el último ejercicio y veamos que es prácticamente lo del ejercicio anterior. Entonces solamente es reemplazar. Al primer término lo vamos a llamar A y al segundo término lo vamos a llamar B. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? A al cuadrado. ¿Cuál es A? 2x al cuadrado. Entonces, 2x al cuadrado y la fórmula me dice que elevo todo eso al cuadrado. Después, menos 2 veces A por B. Entonces, ¿cuál es A? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Multiplicado por b. ¿Cuál es b? 4x. 4x. Y después la fórmula me dice más b al cuadrado. ¿Cuál es b? 4x. Y todo esto elevado al cuadrado. Lo único que nos falta es resolver. Entonces, 2 elevado al cuadrado me da 2 por 2, 4. X al cuadrado elevado al cuadrado, recordemos esa propiedad de la potenciación que me dice que multiplicamos los exponentes. Entonces me va a quedar como 2 por 2, 4. Y después, menos por más me da menos y menos por más me da menos. 2 por 2, 4 y 4 por 4 me da 16. X al cuadrado
por x, recordemos esa propiedad de la potenciación que me dice que sumamos sus exponentes. Entonces me quedaría como 2 más 1 me da 3, entonces me quedaría x al cubo. Después, más 4 elevado al cuadrado me da 4 por 4 me da 16. Entonces pongo el 16 y x elevado al cuadrado me sigue dando x al cuadrado. Acá tenemos el resultado de nuestro producto notable. Bueno chicos, les daré un consejo muy fundamental en el momento de resolver ejercicios de matemáticas y es practicar, porque si tú no practicas probablemente se te puede olvidar lo que el profesor te ha enseñado. Eso quiere decir que a practicar se dijo, para que llegues muy preparado al aula de clase. Y si tienes alguna duda, con mucho gusto te la resolveré. Y recuerda que te veo en clase. Y recuerda que te veo en clase.